Me llamo Eli, tengo 34 años y, en cierto modo, se podría afirmar que siempre he desempeñado el papel del hermano responsable. No el preferido, ni el que desafía las reglas, tampoco el consentido, simplemente aquel que surgió en el instante preciso, costeó mis boletos y tuvo presente el cumpleaños de todos. Laboro en el área de finanzas, resido de manera independiente y no realizo muchas actividades. ¿Qué hay de mi familia? Son realmente resistentes, clausuran la situación de forma impactante y son expertos en aparentar que todo es pura fachada, al mismo tiempo que ocultan verdaderos dilemas bajo la superficie. Siempre he mostrado interés y participación, pero nunca compromiso total. Es el tipo de hombre que te invita a su casa, pero nunca te incluye en las fotografías. Durante mi infancia, mi hermano Mason brillaba con luz propia. Con un encanto especial, ansioso y propenso a situaciones complicadas, sin embargo, lograba salir ileso de todas ellas. Experimenté esta situación desagradable en la que mis padres me trataban como si fuera de cristal. A pesar de haberse graduado de la universidad, retomó 2 empleos y finalmente regresó a vivir a casa a los 28 años, lo elogiaron como si fuera un genio incomprendido. Por mi parte, financié mis estudios, conservé un empleo por más de 10 años y contribuí con los gastos de inmigración de mi padre cuando su jornada laboral finalizó. Sin embargo, ninguno de esos aspectos parecía tener relevancia, al menos no lo suficiente como para obtener un lugar destacado en la mesa simbólica. Sin embargo, jamás permití que eso me afectara de verdad. Al menos, eso fue lo que me repetí a mí mismo. Permanecí sorprendido, envié el dinero, contesté los mensajes, se presentó en las celebraciones y rió con los chistes ingeniosos que solían disfrazarse de bromas. ¡Qué seriedad la tuya, Eli! Muévete, amigo. Simplemente se trata de una celebración. Creíamos que estarías bastante liado. Siempre te encuentras laborando. Lo agarré con la mano. Creo que en cierto modo esperaba que, con el tiempo, me integrarían como un miembro más de la familia, no solo como alguien que aporta financieramente desde la distancia. El verano pasado, se desvaneció esa esperanza. La velada dio inicio con una cena. Mason se había transformado recientemente en Brooke, una mujer a la que mi madre consideraba un verdadero ángel, por lo que mis padres optaron por organizar una lujosa cena de celebración en un elegante restaurante del centro urbano. No es el tipo de sitio que suelen ofrecer, lo cual, al final del día, debería haberme hecho lamentar. Hace algunas semanas, mi madre me telefoneó. Eli, mi amor, expresó con esa voz suave que emplea cuando desea algo, sería maravilloso si pudieras preparar una cena para Mason y Brooke. La noche se perfila como algo realmente único. Claro que sí, lo mencioné sin dudar. Por favor, envíame únicamente la información específica. Además, si no te causa mucha molestia, comentó en voz baja, nos encantaría contar con tu colaboración para hacer la reserva. Conserva el texto tal como está. Por supuesto, te compensaremos económicamente. En ese momento, debería haber comprendido que la promesa de devolverte el dinero significaba que no lo recuperaría. Sin embargo, como de costumbre, accedí. Contacté al restaurante, aparté una zona exclusiva para 20 invitados y les entregué mi tarjeta para el anticipo. No me preocupaba en absoluto. En realidad, no. La noche perteneció a Mason. Quizá, solo quizá, en ese instante experimenté la sensación de formar parte de algo verdaderamente especial. En la velada de la cena, llegué puntualmente a las 7 de la noche. Llevaba un elegante vestido negro,
una camiseta ligera y unos pantalones nuevos que había guardado con cuidado. Llevé a casa una excelente botella de champán para mi esposa y hasta personalicé una carta con sus iniciales. Al llegar al lugar, la ayudante me recibió con un breve abrazo y me condujo hacia la zona exclusiva. Después de tomar aire, decidí ingresar. El lugar lucía precioso, con luces colgantes, arreglos de flores en todas las mesas, asistentes y un grupo de jazz suave interpretando música en una esquina. Y allí se encontraban todos. Mis progenitores, Mason, Brooke, su familia y ciertos conocidos. Ya todos tenían en sus manos sus bebidas, riendo, conversando y guardando sus lentes. Una sonrisa fue lo único que recibí mientras avanzaba, anhelando escuchar alguna muestra de reconocimiento. En vez de eso, Mason me volteó con su característico grito alegre. Saludó con entusiasmo mientras observaba detenidamente la copa de champán que sostenía. Me da gusto que lo hayas realizado. Después, se encaminó hacia una habitación trasera que había ubicado al costado, junto a un pequeño bolsillo. Con amabilidad, expresó que la mesa estaba reservada exclusivamente para la familia. Sin embargo, justo allí hay un espacio reservado para ti. En realidad, me observé a mí mismo. No creí que estuviera haciendo una broma. Observé a mi madre, quien me regaló una sonrisa radiante que suele mostrar cuando prefiere mantenerse al margen. El padre mostró una sonrisa de aburrimiento mientras alzaba su copa. Ni siquiera recibió un vistazo de Brooke. Después, como si estuvieran en una caverna, algunas personas soltaron risas. Se rieron con alegría. Permanecí en ese lugar durante un instante excesivamente prolongado. Tenía intenciones de expresar algo, pero al final no dije nada. Sin embargo, tuve dificultades para respirar. Sentía un intenso calor en mis orejas. Experimenté una sensación similar a la que tenía cuando era adolescente, al ser excluido de una foto grupal en una pequeña casa debido a que no encajaba con el estilo. Así que me dirigí hacia la silla, coloqué mi botella a un lado en el suelo y me senté sin compañía. Ni siquiera agarré mi vestimenta. Un agente se acercó a mí para averiguar si formaba parte de la celebración. Lancé un grito mudo. Dejó de hacerle más preguntas. Recibí solamente un vaso con agua antes de irme. Permanecí en ese lugar durante casi 2 horas mientras se divertían. Se rieron con alegría. Estaban muy calientes. Se procedió a abrir los obsequios. Presencié a mi hermano pronunciar un extenso discurso acerca de la fortuna que sentía al estar rodeado de sus seres queridos más cercanos. Presencié a mi madre derramar lágrimas al escuchar a Brooke decir que era la hija ideal que toda madre desearía tener en el futuro. Ni uno solo se molestó en consultar si deseaba hacer un pedido. Al final, se sirvió el desayuno, consistente en un pan especial hecho con capas de oro comestible. El grupo musical interpretó una melodía tranquila. Al ponerse el sol y observar a mi alrededor, noté que nadie había dirigido la mirada hacia mí en el lapso de media hora. Después, la factura arribó. Observé cómo la consultora se dirigía hacia su escritorio llevando consigo un diminuto bolso de hielo. Detuvo su acción, observó a su alrededor y después dirigió su mirada hacia la tarjeta de crédito que estaba en el archivo. El escrito que redacté. Observé cómo se acercaba hacia mí dando unos pasos. Pidió disculpas en voz baja y mencionó que el costo total del evento ascendía a $3,218. ¿Es conveniente emplear la misma carta para el monto definitivo?
Las miradas de todos los presentes convergieron en la mesa. El hermano abrió un ojo y comentó con tranquilidad: «Exacto, Eliza lo tiene». Recibí la mirada de la asesora. Y una sonrisa se dibuja en mi rostro. Una sonrisa radiante y constante. Mi voz se mantenía estable. Expresé: «No es mi asiento», con la intención de que fuera lo bastante alto para que todos pudieran oírlo. Noté que esto estaba destinado únicamente para la familia. El silencio era tan delicado que parecía que el aire se había partido en dos. La boca de mi hermano se entreabrió ligeramente. La madre se sintió sorprendida y desconcertada. El padre adoptó una postura más erguida. El padre de mi asesora se lastimó el brazo. La asesora titubeó antes de preguntar si el señor había realizado la reserva. Respondí en voz alta que sí la había hecho y que también había abonado el depósito. Sin embargo, no me encuentro con ellos. Estoy presente aquí, en la mesa que está a la izquierda. Con calma, tomé mi vestido y lancé un grito en dirección a la bolsa de traje. En el lugar donde parezco encajar. Se percibe casi el ruido conjunto de las asesoras golpeando el suelo. Durante un instante, todos permanecieron inmóviles. La consultora tomó asiento incómodamente en medio de las mesas, sujetando el billete como si fuera altamente peligroso. Mi hermano lucía como si le hubieran dado un golpe con un pez. Los ojos de mi madre se abrieron, brillando entre mí y el cheque, intentando comprender cómo se le escapó tan rápidamente. «Aguanta un momento, Eli», expresó con voz suave y algo nerviosa. «¿Qué estás tramando?» Me dio miedo. Siguiendo la representación visual de orientación, mamá. Mason afirmó que esta mesa estaba destinada a ser utilizada por la familia. Entendí que eso implicaba que no estaba contemplada. Dirigí mi mirada hacia la asesora. No he ingerido alimentos. No tomé ninguna bebida. No fue recibida con agrado. Por lo tanto, no realizaré el pago. Mason le reprochó a ella: «No actúes de forma absurda». La consultora se transformó en algo aún más perverso. «Tranquilo, solo estoy bromeando». «Inscríbete. Siempre te lo tomas todo muy a pecho». Un silencio absoluto invadió la habitación. Hasta la agrupación de jazz parecía estar siguiendo un ritmo monótono. Con todas las miradas puestas en mí, esta vez no evité el contacto visual, algo que no hacía desde hace mucho tiempo. Asentí con calma. Esa es la cuestión. Consideras que todo es una broma, siempre y cuando estés disponible para ser adquirido por otra persona. Brooke parecía desconcertada, como si en ese momento estuviera descubriendo que algo concreto estaba ocurriendo. El padre de Mason, un hombre de carácter firme y preocupado que apenas había hablado en toda la noche, le dirigió a Mason una mirada precisa. «Este caballero lo invitaron a tu reunión y lo colocaron junto al guardarropa». Con incredulidad, le hizo la pregunta. Mason se empapó y dirigió su mirada hacia mi madre en señal de solidaridad. Se aproximó al asiento con calma y dibujó una sonrisa pausada en su rostro. «Evitemos llevar a cabo acciones desmedidas. Eli está exagerando mucho. Siempre ha mostrado ser una persona con sensibilidad». Estuve a punto de soltar una carcajada. Esa fue la postura que mantuvo. Siempre se ha mantenido de esa manera. Solo tiene sensibilidad. Se encuentra fatigado. Está exagerando demasiado. ¿Existe alguna razón para no reconocer lo despiadado de lo ocurrido y simplemente ignorarlo?
El ayudante se aproximó. Expresó disculpas por la interrupción, indicando que es necesario cobrar la cuenta del restaurante antes de finalizar la reserva en el salón privado. En caso de no emplear el cartón, requeriré una opción diferente. Guarda silencio. Volteé y me dirigí hacia el ascensor. En ese momento, mi padre decidió expresarse al fin. Eli, vámonos. La mitad ya ha sido abonada por ti. Quizás sería conveniente que le des fin. Me quedé helado. Quizás esa palabra me habría cautivado un poco. Volteé en dirección opuesta. Estás en lo correcto, papá. Ya he abonado la fianza. He contactado a 3 restaurantes diferentes con el objetivo de hallar uno que tuviera una panorámica similar a la que Mason tenía en mente. Opté por el día que coincide con su horario de fútbol. He comprado arreglos florales porque mi madre comentó que las flores artificiales lucían costosas en las fotografías. Sin haberlo visto, ya he abonado el depósito de $500 que no es reembolsable. He llegado puntual y sin compañía, luciendo un elegante atuendo, para brindar apoyo a mi hermano. Di un paso hacia adelante, reduje el volumen de mi voz, aunque no lo bastante como para que se perdiera. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuve? Una silla con prendas de vestir al lado de un charco de barro y una disculpa, solo familia. Regresé a Mason. Ahora tienes la oportunidad de averiguarlo. Tu familia real y tú. Mason se ruborizó, notándose el enrojecimiento en su cuello. Al ponerse de pie, trató de actuar de manera cómica, sin embargo, solo logró aumentar su ridículo. Estás protagonizando una escena. Rechacé la propuesta con un 1. Me encuentro finalizando el trabajo. Me distancié. Ni siquiera me tomé la molestia de usar el ascensor. Ascendí por las escaleras, sintiendo cómo la adrenalina fluía con cada escalón, aún incrédulo por haberlo logrado. Al salir, el viento de la noche me impactó de repente, agudo y revitalizante. Después de aflojar mi corbata, continué avanzando. Sin conocer su destino, tenía claro que no regresaría. Consideré que posiblemente esa sería la conclusión. Tras una arriesgada acción, algunas disculpas incómodas, e incluso un intento poco convincente de disimularlo. Sin embargo, desconocía la magnitud de las repercusiones que acarrearía ese instante. Esa noche, ya en casa y con el traje aún puesto, aún aferrando la botella de champán sin descorchar como un espectro, mi teléfono se encendió mucho tiempo después. Comencemos con un comunicado de Mason. ¿De verdad? ¿Por qué no pudiste abonar la factura y luego conversar conmigo más tarde? Después, uno más. Ante la familia de Brooke, nos hiciste pasar vergüenza por tu comportamiento, mamá. ¿Tu propósito era ese? El acto de represalia. Después, una llamada de un teléfono que no reconocía. Su nombre era Brooke. Saludó con un tono de voz más suave de lo que había escuchado antes. Aunque no hemos conversado mucho, ¿te importaría si te consulto algo? Por supuesto, respondí con prudencia. ¿Realmente liquidaste todos los gastos? La fianza y las flores, todo. Decidí detenerme por un momento. Efectivamente, se produjo un momento de silencio en la otra línea. Por lo tanto, informaron a mi padre que te habías ofrecido, que la propuesta había surgido de ti. Quedé inmovilizada por esa situación. Jamás me postulé, murmuré lentamente. Se hizo una pregunta. Confirmé mi aceptación.
No tenía expectativas de recibir algo a cambio, pero en absoluto lo hice con la intención de impresionar. Brooke dejó escapar un suspiro. Mi padre se encuentra enojadísimo. Consideró que tu ofrecimiento fue un acto de amabilidad. Sin embargo, afirma que no habría accedido a ir al restaurante si hubiera sabido que la persona que lo pagaba se vio obligada a hacerlo. No expresé ninguna palabra. Mason se expresó, y tus padres lo ridiculizaron. Una vez más, detengámonos un momento. No estoy llamando para comprometerme, agregó de inmediato. Quería informarte de eso. Le expresé mi agradecimiento y luego finalizamos la llamada. Sin embargo, apenas estaban comenzando las repercusiones. En los días siguientes, la situación se complicó más rápidamente de lo que había previsto, de una manera que seguramente no esperaba mi familia. Comenzó utilizando el chat en grupo. El extenso lazo familiar que solía activarse durante los cumpleaños y celebraciones con regalos reutilizados, imágenes difusas de la comida y saludos de feliz viernes de parte de mi tía, ¿verdad? Desde la noche de la cena, no había escuchado ningún sonido, pero de repente, todo cobró vida de nuevo. Mamá, Ellie, necesitamos tener una conversación. Hazme una llamada cuando dispongas de un momento. Mason, has metido la pata de verdad con la familia de Brooke. Tenemos la expectativa de que nos proporciones una respuesta. Papá, la situación se está volviendo inmanejable. Pide perdón y continuemos avanzando. No contesté. No se trataba únicamente de la silla. Ni tan siquiera por la cuenta. Todo lo mencionado anteriormente era la razón. Durante mucho tiempo, he sido la persona a la que acuden en caso de emergencia, la encargada de conducir cuando se necesita y la que siempre tiene dinero extra. Después de rechazar su propuesta, no tenían claro cómo manejarme. La situación se complicaba, o tal vez se volvía más interesante, dependiendo del punto de vista, ya que el padre de Brooke no parecía ser alguien que tolerara la vergüenza sin más. Me enteré a través de un amigo en común de Mason, llamado Trent, quien siempre había sido más amable conmigo que la mayoría de ellos, el señor Whitaker sufrió un episodio de ansiedad la noche siguiente a la cena. Había costeado la educación privada de Brooke, colaboró en el establecimiento de su agencia de publicidad y parecía haberse dedicado a organizar una temporada de compromisos serena y refinada. Fue entonces cuando descubrí que la familia del novio había mentido acerca de quién había pagado por el lugar, trató a su propio pariente de manera despectiva y me dejó con la mitad de la cuenta de las bebidas después de que rechacé pagar el resto. De acuerdo con Trent, en el brunch del día siguiente, el padre de Brooke expresó, si este es el trato que recibes de tu propia familia, ¿qué sucederá cuando te cases con ella, o no? La impresión en Mason fue similar a la de un tren de mercancías. De pronto, se interrumpió la organización de la boda. Brooke regresó a su piso en busca de tranquilidad mental y los paneles de Pinterest desaparecieron. Mi madre me mandó un extenso email en un intento por minimizar los daños. Ni siquiera un SMS. Ninguna comunicación oral. Un email auténtico. El tema era por favor. El texto consistía en 5 párrafos de manipulación sutil, donde se destacaba su supuesta inocencia al no querer causarme dolor, su falta de percepción sobre mi sensación de exclusión y la importancia que tendría para la familia si accediera a conversar con Mason para resolver las diferencias. Sin embargo, en ningún momento del escrito se mencionaba la expresión «me disculpo». Sencillamente, no fuimos conscientes. No entendiste bien lo que quise decir.
Evitemos que un error pasajero arruine la conexión que hemos forjado juntos. Permanecí observando la última frase durante un tiempo. ¿Cuál conexión exactamente estás mencionando? Fue la razón por la que pasé 3 horas en Nochebuena conduciendo para entregar regalos, ya que mi madre mencionó que Mason no estaba dispuesto a comprar obsequios para nadie. Quizás la razón por la que decidí no ir a España hace 2 años fue porque mi padre requería una operación y no contábamos con los fondos necesarios para contratar a un enfermero que lo cuidara en casa. Aprobé el préstamo para su segundo vehículo sin dudarlo. ¿El automóvil que Mason tomó prestado y nunca regresó? Coloqué el correo electrónico en la bandeja de entrada. No contesté. A los 2 días, recibí una llamada de mi tía Karen, la hermana de mi madre. Me tomó por sorpresa. Aunque no era afectuosa ni dulce, sí era perspicaz. Una emprendedora prudente al mando de su propia empresa de decoración de interiores, siempre mostrando un toque de crítica apenas oculto. Hacía más de 1 año que no me comunicaba con ella. Las palabras de Eli fueron las siguientes, dijo. Acabo de recibir la noticia sobre la cena. Por supuesto, respondí tratando de ocultar mi tono sarcástico. Me apresuré a decir que no te llamaba para reprenderte. Quiero despedirme de ti. Era el momento adecuado para que alguien moviera el árbol. Me tomó por sorpresa. Dejó escapar un suspiro. Sé la forma en que tus padres suelen comportarse. Siempre manteniendo secretos. Siempre aparentando que todo marcha de maravilla. Sin embargo, has sido sometido a una presión excesiva durante un periodo prolongado. ¿Qué pasa con Mason? Siempre ha logrado imponer su voluntad, tratándote como un simple secundario en su vida. Expresé mi agradecimiento en voz suave. ¿Y cuál es la razón de esta decisión en este momento? Expresó con tono árido que los Whittaker están ahora implicados. Tu madre se encuentra en un estado de ansiedad extrema. Ayer me llamó para consultarme si estaría dispuesta a convencerte. Levanté un ceño con curiosidad. ¿Cuál fue tu respuesta? Le comuniqué que la sensatez no era requerida por ti. Requerías más espacio. Quizás ha llegado el momento de que aprendan a desenvolverse sin depender de ti como soporte. Fue la primera vez que experimenté que alguien de mi familia realmente me comprendía. No como un talonario de cheques. No como un saco de boxeo. Igual que cualquier individuo. Esa misma noche, recibí otro mensaje de texto. Esta vez de parte de Mason. Mason, colega, el padre de Brooke acaba de anular el pago inicial del lugar para la boda. Mencionó que no compartimos los mismos valores. Por favor, corrige esto. ¿Podrías brindarme tu ayuda? No, lamento. Por favor, corrige esto. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que aún no lo había entendido. Aún consideraba que yo era una herramienta en su caja de herramientas. Una válvula de presión. Una cartera que late. Tomé la decisión de arreglar algo de una vez por todas. Pero no de la forma en que él tenía en mente. Esa noche, accedí a la cuenta compartida que había creado hace 1 año. El que Mason había utilizado de manera temporal cuando estaba desempleado. Aquella que nunca llegó a cerrar, pero en la que tenía su membresía de gimnasio y Spotify vinculados. De manera discreta, trasladé el dinero restante a una nueva cuenta de ahorros privada que había abierto. Solo unas cuantas miles. Sin embargo, esa pertenecía a mí.
Dinero que no había utilizado por una vaga sensación de lealtad fraterna. Después me comuniqué con el banco y cancelé por completo la línea compartida. A la mañana siguiente, Mason me llamó en 4 ocasiones seguidas. Cuando finalmente contesté la llamada, su voz denotaba desesperación. ¿Qué acciones llevaste a cabo? No expresé ninguna palabra. Amigo, esta noche tengo una cita con Brooke. Tenía pensado llevarla al sitio que le gusta, pero mi tarjeta está siendo rechazada. Indica que la cuenta no se encuentra registrada. Asentí con la cabeza. Lo he cerrado. ¿Cómo? No puedes simplemente. Con tranquilidad expresé que no podía. Puedo y lo hice. Recuerda que me dijiste que no era parte de la familia. Si no me permiten siquiera sentarme a la mesa, no tienen derecho a disponer de mi dinero. Titubeó por un instante antes de cambiar de estrategia. Vamos, amigo. Evita llevar a cabo esta acción. Sientes envidia. Reconócelo. Siempre te ha molestado que yo fuera el centro de atención. Ahora simplemente estás haciendo berrinche porque el papá de Brooke se puso de mi parte. Reí, de hecho me causó gracia. ¿De verdad crees que Mason está a tu favor? Un silencio absoluto reinaba en el ambiente. Después expresé, no te preocupes, amigo. Encontrarás una solución. Siempre cumples. Podrías considerar solicitar a tu madre que vuelva a abrir una línea de crédito a tu nombre. Tal vez el padre de Brooke podría enseñarte a valerte por ti mismo. Y colgué el teléfono. Desconozco las acciones que Mason llevó a cabo posteriormente. Sin embargo, unas horas más tarde, mi teléfono volvió a vibrar. En esta ocasión, no de él. Se trataba de un correo electrónico. De parte de Brooke. Asunto, creo que es necesario conversar. Antes de abrir el correo de Brooke, lo observé detenidamente durante un rato. El asunto, creo que necesitamos hablar, parecía ser el preludio de algo importante. Algo que no estaba del todo seguro de estar preparado. Sin embargo, la curiosidad y una extraña sensación de conclusión me impulsaron a hacer clic en él. Resultó ser más extenso de lo que había previsto. Amable, pero cercano. Con un tono formal, pero impregnado de la actitud de alguien que claramente estaba desmoronándose. Comenzó expresando su comprensión sobre lo incómodo que había sido la cena y admitió que no se había dado cuenta de cómo me habían tratado hasta que todo se vino abajo. Reconoció que no había prestado atención. Estaba totalmente inmerso en organizar la velada ideal. Ella mencionó que no se detuvo a contemplar la situación completa, sino que su padre estaba furioso. La indignación no solo se debe al engaño financiero, sino también a una cuestión de principios. Si son capaces de avergonzar públicamente a alguien que apoyó financieramente y emocionalmente durante toda la noche, entonces debo pensar seriamente en con quién me estoy comprometiendo. Brooke fue directa. Al principio, ella mencionó que Mason restó importancia a todo, describiéndolo como un pequeño malentendido. Cuando su padre le mostró capturas de pantalla de la factura del restaurante y pidió un desglose al gerente, las mentiras comenzaron a desmoronarse. Mason había mencionado que yo había insistido en pagar, que no quería sentarme en la mesa principal debido a mi introversión, y que me había retirado temprano porque tuve una urgencia laboral. Cuando hablé directamente con el camarero, llamé al restaurante, la historia se desmoronó por completo. Llegó la parte inesperada. Anoche, decidí terminar el compromiso.
Cerré y abrí los ojos rápidamente. Explicó que no se trataba solo de la cena, sino de que toda la situación había revelado comportamientos que antes había pasado por alto. La actitud de superioridad casual, la forma en que Mason hablaba de mí a mis espaldas, y cómo constantemente minimizaba sus preocupaciones. Ella mencionó que él insistía en que estabas exagerando, pero en realidad, fuiste la única persona que reaccionó con dignidad. Finalizó el correo electrónico con una breve nota. No estoy redactando esto para enfrentarme a Mason ni para involucrarte en conflictos. Solo quería informarte. Ahora lo entiendo, lamento no haberme dado cuenta antes. Permanecí sentado durante un buen rato, leyéndolo de nuevo. No era cuestión de incredulidad, sino de no estar acostumbrado a ser creído. Durante las semanas siguientes, se vivió un inusual silencio. La conversación familiar en el grupo se apagó por completo. Mason intentó llamar 2 veces más, pero al no contestar, dejó de intentarlo. Me enteré por rumores de que había regresado a vivir con nuestros padres. Brooke devolvió el anillo. El padre envió una notificación oficial de cancelación al lugar de la boda y a los proveedores. Algunos antiguos amigos de Mason desaparecieron por completo. Al parecer, algunos de ellos se habían aprovechado de sus contactos con Brooke. Creí que eso sería todo, que todo simplemente se calmaría en silencio. Sin embargo, una mañana de domingo, escuché un golpe en mi puerta. La responsable fue mi madre. En mi entrada, ella se encontraba con un cardigan largo, sosteniendo un recipiente de plástico con lasaña como si fuera un gesto de paz. Tenía los ojos hinchados y llevaba poco maquillaje. Sin pronunciar palabra, simplemente entreabrí la puerta y esperé. Ella mencionó que había traído la cena. No lo agarré. Solo quería tener una conversación. Sin justificaciones. Me sorprendió esa parte. Permití su entrada. Ella se sentó en la mesa de mi cocina como solía hacer cuando era niño, con los mismos dedos nerviosos y la misma sonrisa forzada. Esta vez, evitemos la actitud pasivo-agresiva. Simplemente estás fatigado. No, Edin teme a Nit. She cleared her throat. Te debo una disculpa. Me crucé de brazos. Solo una. Su rostro se contrajo, aunque asintió con la cabeza. Entendido. Es posible que haya más de uno. Respiró profundamente. No lo vi. No era que no estuviera presente, sino que prefería no mirarlo. Desde siempre, Mason ha sido muy ruidoso. Ocupa un lugar. Nunca solicitaste nada. Acabas de hacerlo. Te encargaste de todo. ¿Has llegado? Supongo que sí. Comenzamos a considerarte como un salvavidas, algo que suponíamos que estaría siempre presente. Mencioné la importancia de contar con redes de seguridad. Cuando están subiendo, nadie los mira, solo reciben atención cuando están cayendo. Un ligero temblor recorrió su labio. Echó un vistazo a sus manos. Nos equivocamos tu padre y yo. Permitimos que Mason se salga con la suya demasiado. Permitimos que te trate con desdén. Permanecí en silencio. Soy consciente de que no puedo revertir eso. Entiendo que una lasaña y una disculpa no pueden solucionar años de desequilibrio. Solo quería informarte de que ahora entiendo la situación. Pido disculpas. Observé su figura por un instante. Por primera vez en mi vida, ella no estaba evitando ni desviando.
Ella no estaba protegiendo a Mason. No me estaba pidiendo que hablara más bajo ni que lo superara. Ella simplemente estaba allí, dominándolo. Asentí con calma. Gracias a ti. Después de eso, nuestra conversación fue breve. La lasaña fue abandonada por ella. La acompañé hasta la puerta. No me pidió que perdonara a Mason. No me pidió que lo llamara. Acababa de decir, cuídate, y se marchó conduciendo. Después de eso, las cosas no se arreglaron como por arte de magia, pero tampoco empeoraron. En lugar de enviar mensajes en grupo, mis padres comenzaron a enviar mensajes de forma individual. Textos breves. Mostrando respeto. Mi madre me ha invitado a celebrar el Día de Acción de Gracias dentro de unos meses. Ella mencionó que solo si te sientes con ánimos. Todavía no he determinado si asistiré. Al parecer, Mason ha regresado a trabajar a tiempo parcial en una nueva empresa que le desagrada. Residir sin tener que pagar alquiler. Evitando el contacto visual con los espejos, seguramente. No ha vuelto a comunicarse. Estoy de acuerdo con eso. En mi caso, comencé a aprovechar mejor mi tiempo. Finalmente realicé el viaje a España que había pospuesto. Adquirí un nuevo juego de auriculares con cancelación de ruido. Leo libros sobre límites, dinámicas familiares y fortaleza serena. Incluso comencé a asistir a terapia con un profesional. No fue porque estaba dañado, sino porque comprendí que la sanación no llega al esperar a que alguien más pida perdón. Al vernos en el espejo, a veces pensamos que merecíamos algo mejor. Y te lo quedaste para ti, no, esa noche no aboné la factura. Finalmente, logré saldar una deuda silenciosa que tenía desde hace años. Por primera vez en mi existencia. No estoy junto al basurero. Me encuentro en mi propia mesa. Esa mesa es suficiente.